12 de marzo. Ver las cosas como lo hace la persona culpable. Cada vez que alguien te haya hecho algo malo, considera inmediatamente qué noción de bien o mal tuvieron al hacerlo. Porque cuando veas eso sentirás compasión, en lugar de asombro o rabia. Podrías tener las mismas nociones del bien y el mal o similares, en cuyo caso podrías ser indulgente por lo que han hecho. Pero si ya no tienes las mismas nociones, serás más amable con su error. Marco Aurelio, Meditaciones. Sócrates, quien fue considerado uno de los individuos o personas más sabias que han existido, él decía que de por sí nadie alegremente comete un error, que nadie quiere el mal de buena gana, o sea, que nadie se equivoca adrede. Claro, hay gente donde dice, no, venga, me voy a equivocar para poder demostrar este punto, pero me refiero en el ámbito más genuino, o sea, nadie quiere cometer un error. En cualquier plan que quieran hacer, nadie quiere cometer un error, pero los errores ocurren, los errores pasan, todos tenemos equivocaciones. Y la cuestión es que es muy complicado encontrar a ese tipo de individuos que sienta que se ha equivocado, porque la noción real al final es que uno siempre tiene la razón, o sea, siempre creemos que tenemos la razón y no somos conscientes o no hacemos el autoanálisis de realmente cuestionarnos si nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque creemos siempre que lo que hacemos lo hacemos por las razones correctas. ¿Por qué lo digo? Porque cuántas personas no hicieron cosas terribles, cosas en algunos casos casi que infrahumanas, porque estaban convencidos de que estaban haciendo las cosas bien. Por ejemplo, eso se ve mucho en crímenes de guerra porque las personas tenían un pensamiento, un ideal, por ejemplo, hacia su nación y terminaban haciendo cosas atroces hacia otros seres humanos precisamente porque creían que lo que estaban haciendo era un cumplimiento del deber en torno a su país, a su nación. Pero entonces cuando uno lo analiza en retrospectiva se da cuenta de que no es así. Y eso pasa porque estas personas no tienen un grado de conciencia que les permita parar y cuestionarse activamente si lo que hicieron fue correcto o no lo fue. Y aquí la idea que nos brinda Marco Aurelio con todo este tipo de pensamiento es que procuremos ser conscientes pues no solamente de nosotros sino también de las injusticias que nos pasan. Porque cuando nosotros entendemos el punto de vista de las otras personas podremos ser más comprensivos y más amables con ellas. Hay personas, por ejemplo, que hacen cosas malas, que actúan de mala manera y que muchas personas odiarían precisamente por ese actuar. Pero pocos son los que se toman la tarea de realmente analizar ese contexto en el cual esa persona se desarrolló de esa forma, de conocer su historia. Y pues cuando se toma esa tarea de pues averiguar qué pasó, por qué es así, por qué hizo esto, pues existe un acto de compasión. Y lógicamente a partir de eso puede existir una ayuda. Pero son muy pocas personas realmente las que están en esa condición de analizarlo. Porque lo que acontece aquí es que uno puede analizar divinamente si eso no lo involucra a uno. Uno puede analizar divinamente una situación problemática si el problema no me ha tocado a mí. La cuestión es cuando el problema lo afecta directamente a usted. Cuando el daño ha sido infligido directamente a usted. Usted no siendo el daño colateral, usted siendo el objetivo principal de ese daño. Cuando una persona recibe ese daño, tendría que tener una gran fortaleza mental para entender de que la persona que le hizo ese mal tiene muchos problemas y necesita ayuda, necesita compasión. Y pues nosotros somos seres también emocionales que lo que queremos es justicia, queremos que eso no se quede así, pero pues tampoco nos damos a la tarea de entender. Sin embargo, tenemos que también ser conscientes de que el ser compasivo, el ser amable, no significa o no resta camino a la justicia. La justicia siempre va a estar por encima de todo. Sin embargo, es esa actitud que nosotros debemos tener con respecto a las personas que hacen eso, porque muchas veces lo que pasa es que van por el camino equivocado y no hubo nadie en el pasado que les dijera, venga, por ahí no es. Sino simplemente son personas que han sobrevivido hasta ese punto. Pero antes de querer salvar al mundo y ayudar a las personas, lo primero que tenemos que hacer es entrar en esa perspectiva.
principalmente ser conscientes de si podemos equivocarnos o no. Les recuerdo que si quieren más reflexiones internas como esta, lo invito a que se suscriba, dé like y comente qué le pareció, qué opina al respecto. De ustedes se despide Andrés Luis, así que nada. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.